Hola, hoy vamos a continuar con el estudio de los recursos procesales. En este video nos convoca el estudio del recurso de apelación y decimos que el recurso de apelación es un acto jurídico procesal que emana de la parte agraviada con una resolución judicial en la que le solicita al tribunal que dictó la resolución que eleve el conocimiento al Tribunal Superior Jerárquico para que éste la enmiende con arreglo a derecho. En cuanto a las características del recurso de apelación, podemos decir que lo que caracteriza principalmente al recurso de apelación es que el recurso de apelación materializa la segunda instancia. Al interponer el recurso de apelación ya tenemos claridad de que estamos hablando de una segunda instancia. La segunda característica es que en el recurso de apelación contamos con la presencia de dos tribunales, ¿cierto? El ADCU y el ADCUEM, en donde el ADCU es aquel que dictó la resolución que causa agravio y el ADCUEM es aquel que tiene competencia para conocer y fallar del recurso interpuesto por la parte agraviada. También podemos decir que el recurso de apelación procede tanto en materia civil como en materia penal, pero que en materia civil el recurso de apelación procede ordinariamente porque procede en contra de la mayoría de las sentencias dictadas por el tribunal, no así en materia penal, que es un recurso extraordinario y solo procede en contra de determinadas resoluciones que dicta el juez de garantía. Podemos decir también que el recurso de apelación es un recurso de enmienda porque tiene por objeto modificar total o parcialmente la parte resolutoria de una resolución judicial que le ha causado agravio a la parte que lo invoca y que es un recurso renunciable porque la parte agraviada, el apelante, o sea, quien lo invoca, puede desistirse del recurso siempre y cuando lo haga hasta antes del fallo del recurso en segunda instancia. Ahora lo que vamos a estudiar es en contra de las resoluciones que procede el recurso de apelación y el plazo para interponerla respecto de cada una de las resoluciones contra las que procede, ¿ya? El recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas dictadas en primera instancia y el plazo para interponer el recurso en contra de esa sentencia es de 10 días hábiles contados desde la notificación de esa resolución, que por cierto la notificación de esa resolución se realiza por cédula. También procede en contra de las sentencias interlocutorias dictadas en primera instancia, ¿ya? Y el plazo para interponerla, el recurso de apelación en contra de las sentencias interlocutorias dictadas en primera instancia es de 5 días contados desde la notificación de la resolución. También el recurso de apelación procede en contra de las sentencias interlocutorias en conjunto con el recurso de reposición, ¿ya? Y cuando se interpone la apelación en conjunto con no en conjunto, sino en subsidio del recurso de reposición, es decir, para el caso en que no se conceda el recurso de reposición, se interpone apelación subsidiaria, el plazo es de 3 días hábiles contados desde la notificación de la resolución. Excepcionalmente, el recurso de apelación también procede en contra de autos y decretos, siempre que estos autos y decretos alteren la sustanciación del procedimiento u ordenen trámites no contemplados en la ley. Y en ese caso, el plazo para interponer el recurso de apelación, vamos a decir que es 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución. Y también procede contra la resolución que falla el recurso de amparo. En ese caso, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 24 horas. Y también procede en contra de laudos y ordenatas. Y el plazo para interponer el recurso de apelación es de 15 días. Y también procede en contra de algunas sentencias dictadas por el juez de garantía en el proceso penal. Y el plazo para interponer el recurso de apelación en ese caso es de 5 días. Continuando entonces con nuestro estudio del recurso de apelación, debemos tener muy presente cuál es la causal que invoca la parte para solicitar el recurso, para interponerlo, y cuál es el objeto de este recurso, ¿ya? La causal que invoca la parte es el agravio, un agravio que se le ha generado a propósito de la dictación de esta resolución
Y el objeto del recurso es precisamente enmendar, es un recurso de enmienda que pretende lograr una modificación total o parcial respecto de la parte resolutoria de la resolución que le ha causado agravio. Y ahora nos corresponde el estudio de los requisitos del recurso de apelación y hay que tener mucho ojo con esto y aprendérselo, porque respecto de los requisitos del recurso de apelación es sobre lo que va a versar el examen de admisibilidad tanto en primera como en segunda instancia acerca de que si el recurso es o no admisible. Adelantando un poco materia, existe un examen de admisibilidad en las dos instancias, cuando la parte agraviada presenta el recurso y también cuando el recurso llega a conocimiento del Tribunal de Segunda Instancia, que vuelve a hacer un examen de admisibilidad. Ya, y dice relación con esto, que son los requisitos del recurso de apelación. El recurso de apelación debe constar por escrito. El recurso de apelación debe contener peticiones concretas. El recurso de apelación debe hacer alusión a los fundamentos de hecho y derecho en los que funda su solicitud, y el recurso de apelación debe ser interpuesto en el plazo legal que se contempla para interponerlo y que lo acabamos de estudiar. Antiguamente se pedía también como requisito que la parte diera compulsas para este dinero que se daba en las fotocopias y todo ese show, que era muy necesario antes de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica, que por cierto no está 100% derogada, porque hay procedimientos respecto de los cuales no rige la ley de tramitación electrónica, como por ejemplo el procedimiento de juzgado policial local. Aquí todavía se piden las compulsas y todo ese show. Así que hay que hacer la distinción entre antes y después de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica. Pero en fin, para el fin de nuestro estudio, tenemos que decir que antes se pedían las compulsas. Ahora vamos a hacer el estudio de los efectos del recurso de apelación, que como bien ya deberíamos saber, son dos básicamente, que no siempre concurren en forma conjunta. Y hablamos específicamente del efecto devolutivo y el efecto suspensivo del recurso de apelación. El efecto devolutivo del recurso de apelación nos dice que lo que hace finalmente es elevar los autos al Tribunal Superior Jerárquico para que éste conozca y falle del recurso de apelación, pero sin que eso signifique la suspensión o la paralización de los efectos de la resolución recurrida por el apelante. En cambio, el efecto suspensivo es todo lo contrario. Quiere decir específicamente que se paraliza o se suspende los efectos de la resolución recurrida por el apelante. Y sabemos también, deberíamos saberlo, que el recurso de apelación puede ser concedido o en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos. El efecto devolutivo siempre está presente en el recurso de apelación. El efecto devolutivo es un elemento de la esencia del recurso de apelación en caso de ser concedido. Entonces tenemos las dos posibilidades, que se conceda en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos. Respecto de esto de los efectos en los que se concede el recurso de apelación, en caso de que el recurso de apelación sea concedido en el solo efecto devolutivo, y por tanto nosotros podemos concluir al tiro que no paraliza ni suspende los efectos de la resolución recurrida, el apelante podrá solicitar al Tribunal Superior Jerárquico del que dictó la resolución recurrida, ¿cierto? Es decir, el Tribunal ad quem, que tiene un medio para hacer que igualmente se paralicen o suspendan los efectos de la resolución recurrida. ¿Y mediante qué puede hacerlo? Mediante la llamada orden de no innovar, que básicamente es la solicitud que hace la parte apelante al Tribunal Superior Jerárquico para que dicte una resolución fundada en la que le indique al Tribunal Inferior, es decir, al ad quo, que se paraliza o se suspende el efecto de la resolución recurrida, ¿cierto? Pero para que la orden de no innovar pueda operar, se requiere lo siguiente: que sea solicitada por el apelante, que la apelación se haya concedido, pero en el solo efecto devolutivo, y que la resolución fundada, ¿cierto?,
emane del tribunal de alzada. Entonces, ¿qué efecto va a provocar la orden de no innovar? Va a suspender los efectos de la resolución recurrida cuando ésta no se encuentre en estado de cumplirse, o va a paralizar los efectos de la resolución recurrida cuando se encuentre en condiciones de ser cumplida, y además el tribunal, aparte de tener esta posibilidad de suspender o paralizar los efectos de la resolución recurrida, además también mediante una resolución fundada podría referirse a actuaciones determinadas, actuaciones específicas respecto de las cuales también podrá emitir su paralización o suspensión. Ahora, en cuanto a qué efectos se producen si es concedida o si no es concedida la orden de no innovar, si es concedida la orden de no innovar, entonces va a pasar a formar parte de la distribución de causas de la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Mediante un sorteo, y se va a determinar en qué sala se va a conocer de la orden de no innovar, y además la orden de no innovar va a provocar que el recurso de apelación tenga una preferencia para su vista y fallo respecto de la sala en que se va a conocer de la orden de no innovar. En cambio, si no es concedida la orden de no innovar, entonces el recurso de apelación va a seguir teniendo la preferencia que le corresponda según las reglas generales. Ahora bien, respecto de qué resoluciones judiciales la Corte de Apelaciones va a conceder el recurso en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos. La Corte de Apelaciones va a conceder el recurso de apelación en ambos efectos cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicio ordinario, cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicio sumario y ejecutivo, cuando el que apele sea el ejecutante o el demandante, y respecto de sentencias interlocutorias de primera instancia que acojan una excepción dilatoria. Va a conceder el recurso en el solo efecto devolutivo respecto de las sentencias definitivas que se emitan en primera instancia en los juicios ejecutivo y sumario, cuando el que apele sea el demandado o ejecutado. También respecto de autos y decretos, a no ser que la ley específicamente exprese que deba concederse el recurso de apelación respecto de ella en ambos efectos, y también respecto del incidente sobre la ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria, y resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias. Ahora vamos a pasar directamente al estudio de la tramitación del recurso de apelación. Inmediatamente en nuestra cabeza debemos dividir en primera y segunda instancia. Obviamente primero corresponde estudiar la de la primera instancia porque es, en términos cronológicos, lo primero que ocurre. Entonces, habíamos dicho que la parte agraviada con una resolución judicial que pretende la modificación total o parcial de la resolución recurrida va a interponer el recurso ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Entonces, el primer elemento de la tramitación del recurso de apelación en primera instancia es precisamente la presentación del recurso al mismo tribunal que dictó la resolución. Luego de ello, entonces, el tribunal ad quo, es decir, aquel que dictó la resolución recurrida, va a hacer el llamado examen de admisibilidad, el primer examen de admisibilidad, que como ya les había comentado, va a hacer referencia a determinar si el recurso de apelación cumple o no con los requisitos señalados para su procedencia, es decir, que conste por escrito, que enumere fundamentos de hecho y de derecho en los que se funda, que tenga peticiones concretas y que sea interpuesto dentro del plazo que corresponda para cada resolución judicial en particular. Luego de ello, el tercer elemento del recurso de apelación en primera instancia es que el tribunal ad quo va a emitir una resolución que le va a declarar admisible o inadmisible. Si lo declara inadmisible, el apelante puede no quedarse con los brazos cruzados e interponer el llamado verdadero recurso de hecho. Si declara admisible el recurso de apelación, junto con declararlo admisible,
la resolución del tribunal ad quo, ¿cierto? Porque de eso estamos hablando, va a señalar en qué efecto se concede el recurso de apelación, si en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos. Y esa notificación se va a realizar por el Estado Diario. Y también la resolución va a señalar si es necesario que se entreguen o no se entreguen compulsas. Ya, y la notificación por Estado Diario que declara admisible el recurso de apelación va a ser el primer elemento del emplazamiento del recurso de apelación. Así que torna muy importante ese hecho, ¿ya? Entonces, la notificación por Estado Diario de la resolución que concede admisible el recurso de apelación es el primer elemento del emplazamiento del recurso de apelación. Y el cuarto elemento de la tramitación del recurso de apelación en primera instancia dice relación con que se remiten los antecedentes al tribunal de segunda instancia para su conocimiento y fallo, ¿cierto? Se elevan los autos. Y en cuanto a la ley de tramitación electrónica, lo que se hace en verdad es darle acceso a la carpeta del juicio a la Corte de Apelaciones. Ahora, la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia. Entonces, se remiten, el último elemento de la tramitación en primera instancia era que se remitían los autos al Tribunal Superior Jerárquico, que vamos a llamar para siempre ADQUEM. Ya, ADQUEM, no sé cómo le dicen ustedes, yo digo ADQUEM. Bueno, en fin. Y es aquí en donde debemos distinguir antes de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica y después de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica, porque el primer elemento de la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia hace referencia a que antes de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica, el secretario del tribunal y el secretario de la Corte de Apelaciones debía anotar en el libro de ingresos el ingreso de este recurso de apelación y asignarle un número de rol, digamos francamente a mano, ¿ya? En cambio, luego de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica, lo que debe hacer es crear una nueva carpeta electrónica en la que se vayan haciendo las anotaciones pertinentes al recurso de apelación del cual se está conociendo en esa carpeta en particular, ¿ya? Y también le asigna un número de rol. Entonces, el primer elemento, así como para vincular estas dos cosas, es la certificación del ingreso por el secretario de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y ahí hacemos la distinción entre antes y después de la ley de tramitación electrónica. El segundo elemento de la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia dice relación con que el tribunal ADQUEM va a hacer el llamado segundo examen de admisibilidad, respecto del cual va a revisar exactamente la misma mugre que analizó ya el ad quo, es decir, que el recurso se haya interpuesto en el plazo que corresponde, contenga peticiones concretas, fundamentos de hecho y de derecho, ¿cierto? Y que conste por escrito. Ya. Luego viene el tercer elemento de la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia. Nos dice que el tribunal debe emanar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. Que si lo declara inadmisible, entonces va derechamente a ordenar al tribunal ad quo que cumpla lo que él mismo falló, ¿ya? Y si la declara admisible, deberá determinar si va a conocer del asunto en cuenta o en relación. Y aquí hay que distinguir, pues, ¿qué en cuenta, qué en relación? En cuenta quiere decir que va a conocer del asunto sin previo, ¿cierto? Sin alegato de los abogados, de las partes, ¿cierto? De la parte recurrida y de la parte recurrente. Y en relación quiere decir que, claro, va a resolver el recurso de apelación escuchando los alegatos de los abogados tanto de la parte recurrente como de la parte recurrida. Ya el Tribunal Superior Jerárquico, al que llamamos ADQUEM, va a conocer del recurso de apelación en cuenta, es decir, sin alegato de los abogados, cuando no se trate de sentencias definitivas, a no ser de que las partes
dentro de los 5 días siguientes a la certificación del ingreso del recurso hecha por el secretario del tribunal, le soliciten a la Corte que se conozca en relación, ¿ya? Y la Corte es decir, el tribunal ad quem va a conocer del recurso de apelación en relación, es decir, con previa vista de la causa, es decir, con previo alegato de los abogados, cuando la resolución apelada sea definitiva de juicio ordinario, cuando la resolución apelada sea una definitiva de algún juicio especial o cuando las partes expresamente le soliciten que conozca en relación. Y el cuarto elemento de la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia nuevamente nos lleva a distinguir antes de la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica versus del periodo posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica, porque antes de la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica se le imponía la carga procesal a la parte apelante de comparecer al tribunal ad quem dentro de los 5 primeros días siguientes al primer elemento del emplazamiento, que era, cierto, dijimos, la notificación por el estado diario de la resolución que declara admisible el recurso de apelación en primera instancia, bajo la sanción de que si la parte no comparecía, se declaraba desierto su recurso de apelación, se tomaba como que lo desertaba. En cambio, hoy en día, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica y solo respecto de los procedimientos sobre los cuales genera efecto, porque hay algunos que no, por ejemplo, policía local, ya no existe esa carga procesal para las partes. Bien, esos son los elementos que debemos estudiar en cuanto a la tramitación del recurso de apelación tanto en primera como en segunda instancia, pero nos queda dando vueltas, ¿cierto?, el asunto de qué pasa cuando la Corte conoce en relación, es decir, con previa vista de la causa y con los alegatos de los abogados. Y es eso precisamente lo que vamos a pasar a estudiar ahora. El trámite de la vista de la causa se refiere a un conjunto de actos jurídicos procesales tendientes a habilitar al Tribunal Superior Jerárquico del tribunal que dictó la resolución recurrida para que el Tribunal Superior Jerárquico de ese, es decir, el ad quem del acudo, conozca y falle del recurso de apelación, y la omisión de cualquier trámite previsto para la vista de la causa genera que este trámite se pueda anular mediante el recurso de casación en la forma. Y los trámites que contempla la vista de la causa, que por cierto es un trámite que se realiza cuando el tribunal conoce del asunto en relación, es decir, previo alegato de los abogados, son los siguientes. El primer trámite es la notificación del decreto que ordena traer los autos en relación. A partir de ese momento, el recurso de apelación queda en estado de tabla. El segundo trámite necesario para la vista de la causa es la fijación de la causa en tabla. ¿Ya? Se va a proceder a la vista de la causa según el orden de conclusión de tramitación y no según el orden de ingreso, porque hay causas, ¿cierto?, que gozan de ciertas preferencias, ¿cierto?, se ven antes, como por ejemplo los recursos de apelación respecto de los cuales se ha interpuesto una orden de no innovar o que digan relación con los alimentos, etcétera. Asimismo existen otras excepciones, ¿cierto?, que son las causas radicadas en ciertas salas, que deben ser conocidas por la sala que conoció de ellos en primera instancia, y también la excepción es el tema de las causas agregadas extraordinariamente, que por su carácter de urgente deben ser vistas al día hábil siguiente. El tercer trámite indispensable en relación a la vista de la causa nos dice que es el de la elaboración de la tabla, tarea que se le encomienda, ¿cierto?, al presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, que por cierto lo realiza cada viernes y debe dejar a lo menos un día de la semana en el que se van a conocer de las causas criminales y de las causas del trabajo. El cuarto trámite indispensable, ¿cierto?, es la instalación del tribunal, tarea que obviamente también se le encomienda al presidente de la Corte de Apelaciones, en donde señala, ¿verdad?, los ministros y los abogados integrantes que van a conocer de los asuntos que se le determinen en las salas respectivas. Y respecto de algunas problemáticas que surgen ante la instalación del tribunal, hay problemáticas en cuanto a que pueden ser inhabilitados
de oficio o por implicancia a alguno de los ministros integrantes de la sala, o puede haber alguna recusación de abogados integrantes, o puede ser que los abogados recurridos suspendan de común acuerdo la vista de la causa. Eso solo se puede hacer una vez. O también puede darse esto de la suspensión unilateral y la suspensión de la vista de la causa por una causa que tenga preferencia. El quinto trámite nos dice relación con el anuncio. Los abogados que pretenden hacer uso del derecho de su alegato deberán comunicárselo al relator para anunciarse, ¿cierto?, de que van a hacer el alegato respectivo. Y puede ser el mismo día o días previos, igual mediante la oficina judicial virtual. El sexto trámite de la vista de la causa es el trámite de la relación de los hechos. Y este trámite es importante. Este trámite lo ha realizado obviamente el relator de la Corte de Apelaciones respectiva. Y a partir de ese momento nadie puede entrar ni interrumpir. Y se traduce en la relación, en el relato de los hechos que debe hacer el relator en frente de los abogados integrantes, pero que tiene por objeto que los ministros de la Corte y los abogados integrantes de la sala conozcan acerca de los hechos en que del que se trata, digamos, el recurso de apelación. Pero debe mencionar sí o sí lo siguiente: el tribunal de donde emana la resolución recurrida, el recurso respecto del cual se está haciendo el trámite de la vista de la causa, porque también puede ser en virtud de un recurso de casación, cuál es la resolución recurrida y el juez que la dictó. El séptimo trámite en relación a la vista de la causa del recurso de apelación hace referencia a los alegatos. Los alegatos deben ser hechos por los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión o los procuradores del número, pero también lo pueden realizar los egresados de Derecho que se encuentren realizando su práctica profesional. Respecto del recurso de apelación, van a tener un plazo máximo para realizar su alegato de media hora. En cuanto al recurso de casación en la forma, van a tener un máximo de 1 hora, y respecto de la casación en el fondo 2 horas. Respecto del trámite de los alegatos de los abogados, con eso termina el trámite de la vista de la causa formalmente. Sin embargo, igual se contemplan otros 2 trámites que es igual importante mencionarlos. Por ejemplo, el octavo trámite sería la certificación del relator. El relator, después de que se produzca el alegato de los abogados, va a certificar cuánto se demoró el abogado en hacer su alegato y si iba por la parte recurrida o la parte recurrente. El noveno trámite dice relación con la sentencia, ya porque, claro, la sala pudo haberse formado la convicción, ¿cierto?, para poder emitir una decisión final con el solo alegato de los abogados. En ese caso vamos a decir que la Corte está en acuerdo, o puede quedar también en estudio, y en ese caso podrá inclusive decretar la Corte medidas para el mejor resolver, ¿ya? Y tendrá entonces un plazo máximo para dictar el fallo de 15 días para ello, o a no ser que uno o más integrantes soliciten que se les amplíe el plazo, que se les puede ampliar hasta 30 días para emitir un fallo. Y la sentencia que se dicte va a notificarse por estado diario. Ya, hemos estudiado una gran parte del recurso de apelación y nos queda muy poquito, así que ánimo. En fin, nos queda ahora lo que viene es el estudio de la adhesión a la apelación. La adhesión a la apelación es un beneficio que la ley le otorga al apelado, a la parte que no apeló, a la que le apelaron, a la parte apelada, ¿ya? En el que puede solicitar la reforma de la sentencia porque también le causan agravio, pero aprovechándose del recurso de apelación interpuesto por su contraparte. Es así, como un chupasangre. Bueno, vamos a ponernos serios. Bueno, los presupuestos para que se
para que pueda proceder esta institución de la adhesión a la apelación? Que una de las partes haya interpuesto el recurso de apelación, que el fallo del recurso se encuentre pendiente, porque de lo contrario no tendría sentido, ya que la sentencia apelada causa agravio también al apelado, que el apelado manifieste dentro del plazo legal que expresamente se contempla su intención de adherirse a la apelación y que cumpla con las formalidades requeridas en el artículo 189, que básicamente son las mismas requeridas para realizar un recurso de apelación. ¿Ya? ¿Y en qué oportunidad puede adherirse a la apelación? Hay que distinguir dos momentos, en primera y segunda instancia. En primera instancia puede adherirse antes de remitir los antecedentes al superior jerárquico, y en segunda instancia puede adherirse dentro del plazo para comparecer, es decir, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la certificación del ingreso por parte del secretario de la Corte. La tramitación de la adhesión a la apelación, si el apelado se hubiese adherido en primera instancia, deberá recurrir a comparecer en segunda instancia dentro del plazo de los 5 días siguientes a la certificación del ingreso. Si no lo hace, se declara desierta su adhesión a la apelación. ¿Ya? Bien. Por otra parte, es permitido que se solicite también la prescripción de la adhesión a la apelación, porque claro, se le pase el plazo para adherirse, se puede declarar, o sea, se puede solicitar prescrito su derecho, porque precluyó, ¿verdad? En fin. Efectos de esta delación a la apelación: se amplía la competencia del tribunal de segunda instancia para conocer y fallar del recurso de apelación en cuanto a las peticiones concretas que se formulan, porque ahora tiene antecedentes tanto de la parte apelada como del apelado, que por cierto el apelado también pasa a ser apelante, una cosa muy rara. El apelado respecto de la apelación principal ahora se convierte en apelante de la adhesión a la apelación. Ya. La adhesión, una vez formulada, sigue su propio curso y es independiente a la apelación formulada por la parte que lo solicitó primero. Por regla general, las notificaciones en segunda instancia se realizan por el Estado Diario, salvo que ordenen la comparecencia personal de las partes, y en ese caso la notificación debe ser por cédula, y sin perjuicio de que el tribunal siempre puede mejorar la forma de notificación y hacerla de manera, por ejemplo, personal. En cuanto a los incidentes en segunda instancia, las cuestiones accesorias que se susciten en el curso de la apelación se fallarán de plano por el tribunal o se tramitarán como incidentes. Claro que sí. En este último caso podrá también el tribunal fallarlas en cuenta u ordenar que se traigan los autos en relación. Pues también, cierto, se puede fallar en relación respecto de los incidentes. Respecto de la prueba en segunda instancia, la regla general es que no hay prueba en segunda instancia, pero excepcionalmente hay. Cuando el tribunal, por ejemplo, decreta alguna medida para el mejor resolver y diga que quiere recibir prueba testimonial, ¿cierto? Se va a abrir el término probatorio super extra, hiper, mega, especial y extraordinario de 8 días, ¿ya? O cuando una de las partes diga que quiere presentar un informe en derecho, en fin, ¿ya? Pero es como súper excepcional y el término probatorio duraría 8 días. Y dentro de los cuales, dentro de los 2 primeros, hay que presentar la lista de testigos. Así como la prueba de los incidentes. Formas de terminar el recurso de apelación. Vamos terminando. Ya, bueno, formas de terminar el recurso de apelación. Existen las formas directas y las formas indirectas. Las formas indirectas, la transacción, la venimiento y la conciliación. En cambio, las formas directas tenemos las siguientes, que es la sentencia o fallo del recurso, que es la forma normal y lógica, ¿cierto?, de terminar el recurso directa, de terminar el recurso de apelación, que puede ser confirmatoria, modificatoria o revocatoria. La confirmatoria es la que confirma el fallo emitido por el tribunal ad quo y lo mantiene. La modificatoria es aquella que acoge en parte la apelación, ¿cierto?, modificando la parte resolutiva, y la revocatoria es aquella que acoge totalmente la apelación
modifica o deja sin efecto completamente la parte resolutiva de la sentencia apelada y esta sentencia se notifica por el estado diario. ¿Ya? Por desistimiento, otra forma directa, o sea, sí, de terminar el recurso de apelación, que es un acto jurídico procesal en que el apelante renuncia a su derecho a seguir con el recurso de apelación. No hay un plazo, pero puede realizarse hasta antes del fallo del recurso. Y produce el efecto de que la sentencia recurrida va a quedar ejecutoriada, ¿ya? También otra forma directa es la deserción del recurso, que dice relación con esta sanción jurídica ante la no comparecencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la certificación del ingreso, que por cierto ya no se requiere para la parte apelante, sino solo para la parte apelada, solo cuando haga valer cierto este derecho de adhesión a la apelación. También puede terminar por prescripción de el recurso de apelación, que es una sanción procesal que se genera en virtud de la inactividad de la parte que tenía el derecho, ¿cierto?, de apelar durante el lapso de tiempo que establece la ley, es decir, no hacerla valer dentro del plazo legal. Y eso ha sido el estudio de nuestro recurso de apelación. Ojalá que quede claro, ojalá que yo me lo aprenda. Y eso. Nos vemos en los próximos recursos.